Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy cordial y muy afectuoso. Estamos muy emocionados de estar reunidos esta tarde de hoy en compañía de grandes expertos en un tema que nos concierne todos los días en nuestra práctica de la pediatría. Para este foro de sepsis pediátrica quiero presentarles a nuestros conferencistas y a nuestro moderador del día de hoy. Sabemos que desde ya va a ser una sesión encantadora y muy enriquecedora. Voy a empezar presentándoles al doctor Guillermo Cohn. Él es especialista en emergentología pediátrica, jefe de clínica y unidad de emergencias del Hospital Juan Garrahan de Argentina. Es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas y nos va a acompañar con una conferencia llamada Inotrópicos por vía periférica en sepsis pediátrica. Posteriormente, tendremos al doctor Roberto Jaworninsky. Él es pediatra de terapia intensiva y profesor de la Universidad del Nordeste de Argentina y nos hablará de terapias complementarias en sepsis. Posteriormente tendremos al doctor Otto González, quien es pediatra especialista en cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada y actualmente se desempeña como pediatra intensivista de la Fundación Clínica Shayo, y vamos a tenerlo hablando de líquidos en sepsis. Y como moderador del foro, que sabemos que va a estar muy interesante, tendremos al doctor Pablo Vázquez, quien es pediatra especialista en cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional de Colombia, es maestro en epidemiología clínica de la Universidad Javeriana, jefe de la unidad de cuidado intensivo pediátrico del Hospital San José en Bogotá y líder del grupo de investigación en cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional de Colombia. Hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Laura, por tu presentación y muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por invitarme a participar de este Congreso Virtual de Pediatría en este tópico que llamamos inotrópicos por vía periférica en el tratamiento de la sepsis en pediatría. Siempre hay que tener presente que cada 3 o 4 segundos alguien se está muriendo en el mundo de sepsis. Por lo tanto, la sepsis representa siempre una emergencia y no solamente produce millones de muertes por año en el mundo, sino que también deja consecuencias en muchísimas personas que sobreviven a esta entidad. En la Argentina, el equipo de Roberto Jaworninsky reportó una mortalidad de alrededor del 30%. Y nosotros en el Hospital de Pediatría Garrahan de Buenos Aires, Argentina, hemos hecho un estudio epidemiológico donde la sepsis es la tercera causa de ingresos al área de shock room en pacientes menores de 16 años. En aquellos mayores a los 16 años es la primera causa. A pesar de que en los últimos años han habido importantes avances y la difusión de distintas guías de atención para el manejo de la sepsis en los niños, todavía existen grandes dificultades para su abordaje, su atención, con consecuencias lamentablemente devastadoras. Y tal vez esta problemática se deba a que muchos de los profesionales de la salud todavía siguen pensando que el abordaje de la sepsis y del shock séptico pertenece o es campo exclusivo de los médicos especialistas en cuidados intensivos y en emergentología. Sin embargo, la OMS señala que más del 50% de las muertes que ocurren en los niños menores de 5 años se podrían evitar con maniobras sencillas, de bajo costo y que son alcanzables para la gran mayoría de colegas que no necesariamente tienen que especializarse en los cuidados críticos y en la emergentología. Entre el año 2017 y el año 2020, distintas entidades científicas como la Surviving Sepsis Campaign, el American College of Critical Care Medicine y el NICE británico han propuesto distintas guías de atención que se basan en medidas a poderse llevar a cabo en función del tiempo y establecidas por metas a cumplirse. Y una de las cuestiones que se destacan es que estas guías no son simples recetas como recetas de cocina, sino que uno debería adaptar estas guías a los recursos institucionales y a los recursos que uno
tiene en cada uno de los lugares donde trabaja. Por lo tanto, con el doctor Jabornicki y la doctora Fustiniana decidimos de alguna forma adaptar y publicar en el marco de la revista Archivos Argentinos de Pediatría un poco estas recomendaciones. Y en realidad estas guías de atención, estos protocolos de atención, sugieren la utilización de paquetes de acciones, paquetes de medidas, paquetes que cuando los abrimos vamos a encontrar en su interior diversas acciones a llevarse a cabo en el momento que abordamos un paciente que tiene sepsis o shock séptico. Y estos paquetes podrían dividirse en 5 grandes grupos, de los cuales para nuestro interés en este punto son los primeros 2, el paquete de reconocimiento y el paquete de resucitación. Es decir, reconocer, pensar en sepsis inicialmente, y una vez que estamos frente a este cuadro, rápidamente abrir el paquete de resucitación e empezar las medidas inmediatamente más allá del sitio donde yo me encuentre, porque el tratamiento de la sepsis y del shock debe ser un tratamiento agresivo para básicamente corregir la inadecuada perfusión tisular. Y tal cual como nos gusta enseñar, ese tratamiento para la sepsis debe iniciarse exactamente en el lugar donde el paciente se encuentre, porque no todos los escenarios, no todos los sitios son iguales. Hay hospitales de tercer nivel que pueden brindar una respuesta adecuada, que disponen de cuidados intensivos, que disponen de recursos como diálisis, como la posibilidad de realizar ultrasonido, etc. Y hay hospitales regionales, centros de salud, que no disponen de estos recursos. Sin embargo, las primeras medidas para la atención de la sepsis pueden llevarse a cabo en cualquier sitio. ¿Para qué? Para poder tratar una enfermedad, una entidad que básicamente es tiempo dependiente. La primera hora, la famosa hora de oro, hora dorada para la atención de la sepsis. Y por otro lado, lo que representa también un paquete es determinar de manera adecuada y oportuna la necesidad de transferir a los pacientes adecuadamente si esto fuera necesario. Cuando nosotros cuando nosotros exploramos nuestro paquete de resucitación, vamos a encontrar diversas medidas. Establecer primero lo que se denomina el ABC dentro de la emergentología y rápidamente conseguir un acceso vascular, iniciar la administración de fluidos, determinar muestras para el laboratorio, toma de cultivos y definir claramente si el paciente responde o no responde a estas acciones iniciales. Es decir que en los sitios donde trabajamos, en las áreas de reanimación, tienen que existir protocolos, tal cual nos muestran estas entidades científicas de distintas características, pero que estén adecuados al sitio donde yo empiezo a trabajar, y cada una de estas acciones ser o tratar de que sean implementadas en función del tiempo. Este es un ejemplo del protocolo que tenemos o que utilizamos al pie de la cama del paciente en el hospital donde yo trabajo. Y las medidas iniciales es primero estabilizar la vía aérea y definir si hay que ventilar, si hay que intubar o no a este paciente. Esto es una decisión clínica. La realidad es que no hay un consenso claro en realizar intubación o no de estos pacientes. Claramente, si hay claudicación respiratoria, es una acción que debe realizarse, pero muchas veces lo primero que empezamos a hacer, si la vía aérea está estabilizada, es oxigenar al paciente. Y luego, inmediatamente, dentro de los primeros 5 minutos, debemos obtener un acceso vascular. Un acceso vascular periférico en primera instancia o intraóseo dentro de los primeros 5 minutos, luego de haber realizado 2 intentos. Algunos pacientes vienen con catéteres endovasculares centrales colocados y en ese momento es una buena oportunidad para habilitar estos catéteres, ¿no es cierto? Y luego de obtener un acceso vascular, ya nos encontramos dentro de las primeras acciones, que es iniciar los aportes de fluidos, porque la administración rápida de fluidos mejora la sobrevida, y esto está demostrado en distintas
publicaciones. En la ponencia del doctor Otto se va a discutir con detalle los fluidos y la administración de los mismos en el contexto de la sepsis, así que yo no me voy a detener en esto, simplemente jerarquizar la técnica del push-pulling para poder administrar la cantidad de fluidos en el tiempo necesario. Y recordar que el Survival Sepsis Campaign sugiere que la administración de fluidos esté supeditada a el acceso o no a los cuidados intensivos. En el caso de tener acceso a cuidados intensivos pediátricos, entonces podemos permitirnos administrar un poquito más de fluidos, siempre siendo muy, muy cauteloso a través del examen físico, buscando signos de sobrecarga de volumen. Ahora, si el paciente, a través de las medidas iniciales, sigue en shock, es decir, no cumple las metas, persiste taquicárdico, persiste taquipneico, el índice de shock aumenta o no ha mejorado, o bien si existen o aparecen signos de insuficiencia cardíaca, de sobrecarga de volumen, la pregunta que el médico debe hacerse es si el paciente sigue realmente en shock. Y si el paciente sigue realmente en shock, entonces nos encontramos frente a un shock refractario al volumen. Y entonces inmediatamente está indicada la administración de inotrópicos. Y los inotrópicos deben indicarse por vía periférica si no se dispone de un acceso vascular central. ¿Por qué? Porque mejoran el estado hemodinámico y los trastornos de perfusión que tienen estos pacientes. Entonces, como concepto general, los inotrópicos deben ser administrados, en el caso de un shock séptico, por vía periférica. Y esto ya está sugerido desde el año 2012 a través de la Survival Sepsis Campaign, donde ellos sugieren el inicio de inotrópicos por vía periférica si no hay disponibilidad de un acceso vascular central. En los últimos años se ha puesto mucho énfasis en que las demoras en el tratamiento de la sepsis llevan a una mayor mortalidad y a un peor pronóstico. Y estas afirmaciones pueden ser aplicadas tanto para niños como para adultos, y cada vez hay más evidencia en relación a estas cuestiones. Y si bien no está muy en claro cuál es el momento óptimo para iniciar la terapia con los inotrópicos, y esto es un objeto de permanente discusión, hay estudios que vienen desde los adultos que sugieren que la administración precoz mejora claramente los pronósticos. Además, el retraso en la administración de inotrópicos lleva en general a un aumento de la administración de los fluidos. Es como una situación viciosa que tenemos los médicos de retrasar el tratamiento inotrópico y seguir administrando fluidos. Estos dos trabajos muestran un aumento de la mortalidad relacionada con el retraso en el inicio del tratamiento inotrópico en pacientes adultos con shock séptico. Allá por el año 2003, el equipo de Hahn reportó que la mortalidad aumentaba al doble por cada hora que el shock persistía y que las terapias dirigidas por metas, dirigidas por protocolos, podían reducir la mortalidad. También el equipo de Nice en el año 2005 publica en el British Medical Journal una clara asociación entre el retraso en la administración de los inotrópicos y el aumento al doble de la mortalidad. Y el grupo de Joseph Carcillo también demuestra que revertir precozmente el shock se asocia a menor mortalidad, y por cada hora que el niño pasa sin que se vayan implementando los protocolos, la mortalidad aumenta casi en el 40%. Y en relación al cumplimiento de guías de atención de protocolos, se han reportado que hay una muy baja adherencia a las guías de tratamiento, como pueden ser las guías PALS, y básicamente la inadecuada adherencia tiene grandes dificultades en lo que es la administración de fluidos y la administración de terapia inotrópica. Y cuando se evalúan cuáles son las barreras que existen en estas situaciones puntuales, una es la dificultad para obtener un catéter venoso central. En el año 2014 se hace un estudio de antes y después donde
se hace una intervención en el medio y se ve que luego de esa intervención la adherencia a las guías de tratamiento mejora muchísimo. Y ya cerca del año 2019 se reporta una disminución en la mortalidad en los pacientes en los cuales se inicia precozmente la terapia con inotrópicos. Entonces, hasta el momento lo que hemos observado es que cumplir con los protocolos y administrar de manera oportuna el tratamiento con inotrópicos mejora los pronósticos en los pacientes y disminuye muchísimo la mortalidad. Ahora bien, los inotrópicos clásicamente han sido administrados por vía central, básicamente porque existe temor, porque existe miedo a la extravasación. ¿Por qué? Porque son potentes vasoconstrictores. Sin embargo, se han hecho revisiones sistemáticas donde se han buscado injurias por extravasación y la mayoría de los eventos que se han reportado son eventos muy leves y reversibles y también están asociados a el tiempo en el cual los inotrópicos son infundidos. Hay una relación importante en relación al tiempo. Entonces, cuando uno busca, ve que los efectos adversos aparecen después de sostener los inotrópicos por vía periférica más allá de las 24 horas. Fíjense acá que en azul se ve la vía periférica, la mayoría de los eventos son infusiones mayores a 6 horas y un solo evento aparece en infusión, un solo evento leve aparece en infusiones que han sido menores a 1 hora. Y después hay otros trabajos donde se cita que hay preferencia por parte de los profesionales a utilizar accesos vasculares centrales, básicamente por miedo a la extravasación. Ahora, los cambios que se han observado claramente han sido cambios transitorios y que se revierten cuando se suspenden las infusiones. Y en general los reportes son que en tiempos mayores de 6 horas es en donde aparecen algunas lesiones. Es decir, en la primera hora de oro, aquel momento que tengo que trasladar un paciente, aquel momento que estoy esperando que el paciente tenga una cama en la unidad de cuidados intensivos, es el momento en el cual yo puedo indicar correctamente los inotrópicos por vía periférica. Hay protocolos que deben ser colocados en los hospitales juntamente con enfermería y los enfermeros, por supuesto, tienen que estar preparados para esto, ¿no es cierto? Y claramente identificar y rotular cada una de las bombas y vías que el paciente tiene para no tener ningún tipo de confusión, sobre todo cuando los pacientes son trasladados y recalcar el trabajo en equipo con los enfermeros que están a cargo del paciente. Por otra parte, en pediatría siempre colocar una vía central representa un desafío. ¿Por qué? Porque requiere destreza, porque requiere experiencia, ¿no es cierto? Destreza y experiencia. Y esto en general se ha visto que hay una demora de entre 1 y 8 horas para poder colocar correctamente un acceso vascular central en una patología dependiente del tiempo. Por lo tanto, el trabajo con médicos, enfermeros y la utilización muchas veces de la telemedicina nos puede permitir sugerir administrar inotrópicos por vía periférica mientras los pacientes son trasladados. También hay trabajos que sugieren jerarquizar, digamos, priorizar la reperfusión inmediata de órganos por sobre la extravasación de drogas. Y siempre los emergentólogos estamos un poco más acostumbrados a eso, por lo tanto difundir la especialidad de emergentología pediátrica va a ayudar a tratar mejor a estos pacientes. Hay muy bien, muchas recomendaciones actuales, recientes, a través de que permiten o que difunden la utilización de inotrópicos por vía periférica. Nosotros hemos realizado un trabajo en el Hospital Garrahan con casi 60 pacientes, utilizando básicamente accesos vasculares en miembros superiores, administrando principalmente adrenalina a dosis habituales entre 0,1 y 0,3, siguiendo guías de atención clara, de administración de fármacos que permiten mantener la seguridad de los pacientes. Y también cuando hemos realizado una encuesta en Latinoamérica, vimos que la adherencia a infundir inotrópicos por vía periférica es bastante baja, y cuando preguntamos realmente cuáles son las barreras
para tratar bien a la sepsis, administrar correctamente los inotrópicos es una de las barreras más citadas por nuestros colegas. Por lo tanto, es importante tener presente que el pediatra debe iniciar los inotrópicos por vía periférica. Y en relación a qué inotrópico, dopamina versus adrenalina, hay distintas publicaciones recientes que hablan de la utilización de la adrenalina por sobre la dopamina. Esta última podría aumentar la mortalidad. Sin embargo, nosotros realizamos un estudio retrospectivo en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde no encontramos diferencias entre una droga y la otra. Así que, como conclusiones generales, la infusión de inotrópicos por vía periférica es segura, hay pocos efectos adversos asociados al tiempo de infusión, en general más de 3 a 6 horas. Es necesario contar con un equipo de enfermería preparado y utilizar protocolos de atención, y esta práctica salva vidas, reduce la morbimortalidad en la sepsis, sobre todo en áreas de recursos limitados como suele haber en Latinoamérica. Muchísimas gracias a las autoridades y muchísimas gracias por darme el espacio para esta presentación. Hola a todos, para mí es un placer, es un gran honor estar con ustedes. Realmente es una alegría enorme compartir esta mesa con Pablo, con Guillermo, con Otto y sobre todo con Laura. Muchísimas gracias por la presentación. Agradezco enormemente a la Sociedad Colombiana de Pediatría por permitirme conversar con ustedes algo que realmente me apasiona, que es las terapias complementarias en el manejo de la sepsis. Respecto a esto, no tengo ningún conflicto de interés. Mi único conflicto de interés es el trabajar con todas estas instituciones que ustedes la ven abajo, y estamos trabajando con la sepsis en Latinoamérica. Ya Otto le va a hablar de lo que es un poco el agua, cuando falta, cuando sobra. Estuvo hablando un poco Guille recién con el tema de lo que tenían que ver, dónde pasar, cómo pasar el tema de las drogas vasoactivas. Y pasado esto se viene la gran pregunta: terminado esto y el paciente no se estabiliza, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Y qué es lo que podemos realmente ayudar nosotros al paciente? Por lo tanto, los objetivos de esta charla va a ser continuar un poco con la atención del paciente que hicieron Otto y Guillermo, y vamos a analizar algunas terapias complementarias más comunes en la sepsis pediátrica, sobre todo revisando la evidencia y señalando las recomendaciones. Pero antes que eso, algunos puntos que son importantes para entender este tipo de tratamiento. Las respuestas inmunes parecen ser iguales, parecen, pero no lo son. Tienen que ver muchas circunstancias, entre ellas cuestiones como factores de riesgo que tienen que ver con la edad, con la comorbilidad, con los gérmenes, con el tratamiento y también con la producción de distintos metabolitos por parte del organismo que establecen esta respuesta inmune. Por lo tanto, si bien nosotros pensamos y charlamos muchas veces la sepsis como una sola entidad, posiblemente no haya una sola sepsis y sean muchas sepsis las que se presenten. Es decir, fíjense, este niño con dengue, que ustedes lo ven a menudo, o este niño con una sepsis bacteriana, o esta niña con una desnutrida con diarrea, todos ellos pueden llegar a dar una respuesta inmune desmadrada, una respuesta inmune exagerada, pero todos ellos van a tener hasta tratamientos distintos en algún tipo de situaciones. Más aún, cada vez se menciona más esto de la sepsis como algo heterogéneo, como una entidad heterogénea, donde podemos tener distintos pacientes con sepsis, pero de presentación y de características diferentes. Entre las diferencias, una de las cuestiones es que puedan haber pacientes con bajo riesgo de mortalidad y a otros con alto riesgo de mortalidad. Esto es un poco lo que nos está mostrando toda esta pandemia del COVID actualmente. Pero con estos pacientes con alto riesgo, algunos pueden responder a un tratamiento específico y otros no pueden responder adecuadamente a ese tratamiento específico. Esto es lo que en el futuro vendrá, y por lo tanto cada una de estas terapias adyuvantes o complementarias a todo ese manejo hemodinámico que ustedes están haciendo, que estuvieron haciendo junto con Otto y junto con Guillermo, es lo que nosotros vamos a empezar a hablar de lo que es la medicina de precisión. Hay una primera parte donde, si bien en inglés dice pronóstico enriquecido, nosotros a mí me gusta llamarlo como un pronóstico mejorado, o sobre todo potenciado por la habilidad nuestra de reconocer quiénes son los pacientes que tienen un viejo riesgo y quiénes son los pacientes que tienen un alto riesgo.
pero además esto nos lleva a decir, estos pacientes pueden llegar a responder a determinada terapia y eso es lo que sería la predicción mejorada o potenciada. Un ejemplo de esto es el tema del uso de corticoides en el COVID. Aquellos pacientes que tienen un pronóstico mejor, que están en buen estado general con el COVID, no necesitan generalmente el uso de corticoides, no aquellos que tienen una enfermedad severa o crítica. Dicho esto, aparte, muchas veces nos guiamos cuando vamos a hacer las recomendaciones, o nosotros vamos a mirar a ver qué es lo que se está haciendo, a ver cómo son las guías. Pero la mayoría de las guías de práctica clínica, sobre todo en sepsis, tienen que ver con lo que se hace en grandes hospitales. Y muchas veces esos grandes hospitales tienen adecuados recursos, pero aquellos lugares de la base de la pirámide del nivel de atención son los que menos recursos tienen y son los que más atienden. Y entonces el manejo posible va a diferir. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen este tipo de tratamiento acorde a la sepsis, adyuvante, extra o complementario del manejo hemodinámico, tendrán que ver cada uno de los lugares donde ustedes están atendiendo. Y yo me voy a basar sobre todo en el último consenso latinoamericano de manejo de sepsis, que lo hicieron estas 4 entidades: la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, el Instituto Latinoamericano de Sepsis, que representaba a Brasil, la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas y la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. 11 países, 29 expertos, 4 sociedades, para ver cómo tratábamos a muchos niños. Los coordinadores académicos, una selección prácticamente de Colombia, con una sola brasilera, Daniela de Souza, y 3 colombianos que estuvieron entre los coordinadores académicos y los coordinadores metodológicos. Pero hubo de todos los países, de México, de Costa Rica, de Ecuador, de Perú, de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, España nos ayudó también en mucho, y sobre todo la gente que estaba en Colombia, para ver cómo nosotros podíamos sugerirle cuestiones a los pediatras, a los intensivistas pediátricos y a los emergentólogos en Latinoamérica, más acorde a aquellas circunstancias que nos pasaban a nosotros. En el caso de la terapia adjunta, vino a incluir 20 recomendaciones sobre 62 recomendaciones que hicimos. Esta terapia adjunta tuvo una fuerza de recomendación, la mayoría tuvo una fuerte fuerza de recomendación. Sin embargo, el nivel de evidencia de cada una de estas recomendaciones, salvo en 2, en la mayoría, fue muy bajo, a pesar de un acuerdo de votación entre los expertos. Esto nos lleva a un punto, a que todavía debemos trabajar en lograr mejores evidencias. Esto ha sido simplemente un comienzo. Pero esto no solamente pasa en este consenso que se hizo en Latinoamérica. Si ustedes miran el último consenso publicado por la Sociedad de Terapia Intensiva de los Estados Unidos junto con la Sociedad Europea, ustedes van a ver que la mayoría de las recomendaciones son débiles y la mayoría de la evidencia es baja. Por lo tanto, evidentemente, muchas de las cosas que digamos ahora simplemente son sugerencias y no es la verdad absoluta. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando consideramos guías de práctica clínica. Representan la mejor evidencia al momento de ser realizadas, pero no los reemplazan a ustedes. Ustedes, clínicos, pediatras, emergentólogos, terapistas intensivos, al lado de la cama del paciente, son lo más valioso del sistema de salud. Las guías simplemente están para acompañarlo y no necesariamente, como recién decía Guillermo, no tienen que ser tomadas como un libro de cocina de cómo hacer. No, por eso no pretenden ser generalmente un algoritmo, sino un acompañamiento hacia el médico que está atendiendo al paciente. Entonces vamos a empezar con algunas de las cuestiones que tienen que ver con estas recomendaciones de las terapias adjuntas. Una de ellas tiene que ver con los corticoides. Nosotros, los expertos, manejados sobre todo en este grupo por Manuel Munaico, recomendamos considerar la administración de hidrocortisona en chicos solamente que tengan choque refractario a líquidos inotrópicos o fármacos vasoactivos.
Y recomendamos suspender lo más pronto la hidrocortisona cuando los medicamentos inotrópicos o vasoactivos ya no sean necesarios. Esto ha sido una fuerte recomendación a favor y bajo nivel de evidencia. ¿Y cuál es el razonamiento? Posterior, las guías del 2020 que fueron publicadas por la Sociedad de Terapia Intensiva de los Estados Unidos incluyeron bibliografía hasta el 2017. En el 2019 salió esta revisión hecha por Anand de la Cochrane, que incluyó no solamente pacientes adultos, también pacientes en niños. A pesar de que no había tanta la diferencia en niños para el uso del corticoides, en general, sí lo fue con aquellos pacientes, tanto adultos o pediátricos, cuando tenían shock séptico. Cuando estaban en choque esos pacientes, hay una leve ventaja en el uso de corticoides para la mejoría de estos pacientes. Más aún, en un ensayo clínico hecho en pacientes pediátricos, sobre 96 pacientes pediátricos, que dividieron en tres partes, tres grupos, el tema del tratamiento con hidrocortisona. Aquellos pacientes del grupo C a quienes se le daba hidrocortisona, que se le daba corticoides, resolvían más rápidamente el choque. Es decir, la ventaja parecería ser inicial, y de ahí nuestra recomendación a usarla, a pesar que las guías de Estados Unidos dicen que pueden usarla o no pueden usarla, pero es un acompañamiento para ustedes el momento que están al lado de la cama del paciente. Sin embargo, las guías del 2020 mencionan que en algunos estudios existen la evidencia en ese estudio que han observado que algunos pacientes con tratamiento esteroide podrían tener peor evolución, mayor mortalidad o menor sobrevida que aquellos pacientes que no utilizaron esteroides. Por lo tanto, si usted va a utilizar hidrocortisona o dexametasona o el corticoide que va a utilizar como terapia adyuvante, úselo, pero utilícelo con criterios. Trate de ver si este paciente está en un choque refractario y sáquelos lo antes posible cuando se resolvió ese choque refractario. Otro de los puntos que empieza a aparecer también en esta terapia adyuvante y se empieza a charlar mucho en el mundo es el tema de la resucitación metabólica. ¿Y qué es la resucitación metabólica? Cada vez vamos más allá de lo que significa el tema del uso de líquidos, el tratamiento de la sepsis, el uso de líquidos y el uso de drogas vasoactivas. Y empezamos a ver qué pasa con la mitocondria. Y en eso vemos que en esa mitocondria hay distintos lugares donde distintas vitaminas y distintas sustancias actúan. Nosotros no podemos recomendar a favor o en contra de la administración del uso de vitamina C o de tiamina en niños con sepsis o shock séptico. Las guías del 2020 recomendaban, decían, no, todavía no hay evidencia para usarla. Sin embargo, nosotros vamos un paso más adelante. No decimos que la usen, pero tampoco decimos que no la usen. Esto salió este mes, estos últimos días, salió esta editorial de Nelson Sánchez Pinto, que está en Chicago, él es español y está en Chicago, y poniendo esto, está trabajando mucho en vitamina C, y dice, a ver, no es mala, no produce problemas, todavía no sabemos cuánto de bueno puede ser a favor. Si usted quiere seguir esta recomendación de Nelson en el tema de Sánchez Pinto, las puede usar. Si usted dice, no, yo tengo una cuestión que no, al lado del paciente no, me parece que no, que todavía no hay evidencia, eso también es parte de las decisiones que esté usted al lado del paciente. ¿Y por qué Sánchez Pinto dice esto? ¿Y por qué esto lo de la vitamina, de las distintas vitaminas? Esto tiene que ver con el uso de la vitamina C. Si nosotros miramos estos pacientes que están acá, parten de acá, si le damos placebo, hay pacientes que permanecen con niveles de vitamina C bajo, hay otros pacientes que se recuperan. Si a esos pacientes que están acá nosotros le empezamos a dar vitamina, la posibilidad del fallo multiorgánico, aquellos que tienen altos niveles de vitamina C, disminuye ese fallo multiorgánico y favorece, en la teoría, la evolución de estos pacientes.
Lo mismo pasa con la tiamina. Si nosotros tomamos a modo completo estos pacientes, vemos que no hay mucha diferencia. Pero en aquellos pacientes que tienen déficit de tiamina y nosotros le ponemos, la sobrevida de esos pacientes que tenían déficit de tiamina es mucho mejor de aquellos que le pusimos solamente placebo. Esto llevó al doctor Moric en adulto a hacer este cóctel de darle esto y en su centro andar muy bien. Sin embargo, cuando estos empezaron a hacer en estudios multicéntricos, vieron que no era tan así, que los pacientes control tenían menos probabilidades de defunción que aquellos que utilizaban esta terapia. Sin embargo, Sánchez Pinto, que recién lo mencionábamos como diciendo esto, ¿a dónde estamos?, hizo un cóctel pediátrico. Y lo que vio Nelson es que aquellos pacientes que le daban tratamiento con hidrocortisona, vitamina C y tiamina tenían mejor sobrevida de aquellos que no. Por lo tanto, si usted decide usarlo, hágalo, pero trate de hacerlo dentro de protocolos. Con respecto al manejo de la glucemia, nosotros no hemos decidido hacer recomendaciones y las recomendaciones que están son de las campañas sobre vida de la sepsis, donde una de las cuestiones que hice es tratar de manejar glucemias, por lo menos que no sean, mantener una glucemia por lo menos por arriba de 140 miligramos por mililitro. No ponemos un rango, no podemos decir un rango de la glucemia, porque todavía no hay consenso para esto, pero sobre todo porque en distintos estudios, sobre todo aquello en el tratamiento intensivo de la glucemia, se vio que muchos de estos pacientes podían hacer hipoglucemia. Entonces, 50% de los expertos del consenso americano y europeo señalaron que los niveles de glucosa deberían estar dentro de 140 a 180, pero es una opinión de los expertos más que una evidencia. Por lo tanto, sea criterioso con el tema del uso de la insulina. Ni muy, ni tan, diría mi abuela, con respecto al tema del manejo de la glucemia. Con respecto a las transfusiones, no utilizar una estrategia liberal de transfusión de glóbulos rojos. Esto cada vez empieza a haber más de la necesidad de transfundir para tener, en algunos casos, hemoglobinas por arriba de 10, no ha demostrado su evidencia. Por el contrario, utilizar un recuento de hemoglobina inferior a 7 gramos por decilitro para indicar la transfusión de glóbulos rojos. Si bien esto, no podemos hacer recomendaciones para los umbrales de hemoglobina en aquellos pacientes que están con una inestabilidad hemodinámica. Y mucho menos podemos hacer recomendaciones, si bien hay trabajos y seguramente en próximos días estarán, recomendaciones sobre los niveles en aquellos pacientes que viven en la altura. Esto generalmente son recomendaciones para pacientes que están en el llano. Esto está basado en estudios multicéntricos, aleatorizados, sobre la cuestión del manejo restrictivo liberal, y se ha visto que la mortalidad en los pacientes que tenían con el uso liberal era mucho mayor que la que tenía con el uso restrictivo. Por lo tanto, miren el concepto, el contexto, miren dónde están ustedes. Si ustedes están en la altura, posiblemente estas recomendaciones que le hablábamos recién no la van a utilizar porque ustedes saben muy bien cómo manejar los pacientes en altura y los niveles de hemoglobina que tiene que tener ese paciente. Si ustedes están en el llano, fíjese, miren que uno de los problemas de las transfusiones, de a mayor transfusión, puede tener mayores problemas esos niños. Uno de los temas que sí se abordó ampliamente, pero con muy poca evidencia, es el tema de la alimentación. Recomendamos desde el grupo realizar una evaluación nutricional al ingreso y posteriormente periódica en todos los niños con sepsis. Empezar la alimentación enteral dentro de las 48 horas. No importa que tenga dopamina, adrenalina. Si el paciente está estable y el tracto gastrointestinal intacto, comienza a alimentar. No posponga la nutrición enteral por los fármacos vasoactivos. Si necesita el paciente por una intolerancia o por algún tipo de patología, ponga la alimentación transpilórica. Si no, no es necesario que le ponga.
No es necesario utilizar fórmulas hidrolizadas para la alimentación enteral inicial. No utilice, muchas veces utilizamos, tiene que dejó residuo y suspendemos, dejó residuo y suspendemos. No utilice el volumen residual gástrico como único indicador. Mire la clínica de ese abdomen, fíjese cómo está ese paciente para hacer el tema de la interrupción. Pero sobre todo que de esto no hay mucha evidencia, pero sí mucha experiencia en cada uno de ustedes, sean criteriosos, pero confíen en sus saberes. Nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados al tema del manejo de los niños desnutridos. Por lo tanto, estamos acostumbrados y sabemos de esto de cómo manejar. Y eso es muy importante que ustedes lo resalten. No, como decía recién Guillermo, no utilicen estas recomendaciones como un libro de cocina. Como recién les decía Guillermo, traten de ver esos paquetes, cómo van a armar esos paquetes. Traten de ver su contexto, si están en la altura de Colombia o si están cerca del mar. Hay cuestiones que van a ser diferentes en la aproximación de ese paciente, depende de donde ustedes estén. Por lo tanto, y ya para finalizar, algunas cosas para llevarse a la casa. Las evidencias sobre las terapias auxiliares es muy débil. Las guías fueron hechas para acompañarlo a usted, no para reemplazarlo. Para que usted, cuando va a tomar las decisiones, usted pueda decir, lo hice en base a esto, sabiendo que muchas tienen controversias. La sepsis no es una, sino son varias. Por lo tanto, algunas cuestiones de las que va a utilizar de estas terapias complementarias pueden ser no estar adecuadas para su paciente. Diseñe sus guías institucionales. Tome estas recomendaciones que han hecho y las búsquedas que han hecho los expertos, pero sobre todo adecúela a su contexto. Aún así, aún teniendo las guías individuales, institucionales, considere que su paciente es individual y puede estar saliendo de esa guía institucional. Muchísimas gracias. Iniciar dando gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por la invitación a participar en el Congreso. Para mí es un verdadero honor compartir este foro con Roberto y con Guillermo, invitados internacionales de un país muy querido para nosotros y de unas altas calidades académicas y personales. Y por supuesto compartir con Laura y con Pablo como cuota colombiana. Vamos a hablar de los líquidos en sepsis. Vamos a empezar por decir que no recibo ningún estímulo de parte de la industria farmacéutica. Hablaremos algunas situaciones a manera de introducción. Revisaremos la parte fisiológica. Haremos énfasis en cómo se evalúa clínicamente la volemia de nuestros pacientes en choque séptico, cómo vamos a prescribir los líquidos y dejaremos unas conclusiones. Recordar pues que acerca de líquidos en choque séptico siempre habrá algo para decir, pues son universales y fundamentales, como lo mencionó Guillermo, son una piedra angular en el manejo de estos pacientes. Tenemos que tener en cuenta las consideraciones fisiopatológicas que son cambiantes y, como lo había mencionado Roberto, toda la evidencia que se construye en estos escenarios, y aprender y desaprender, porque hay situaciones que hemos aprendido, que fisiopatológicamente entendemos y que a veces la evidencia viene y nos echa al traste y nos obliga a reaprender, y es importante que estemos preparados para esto. Y por último, centrarnos en buscar mejores resultados para nuestros pacientes y nuestros sistemas de salud. El modelo clásico del movimiento de líquidos en el ser humano, en los espacios intravascular y extravascular, que nos han enseñado y que pensábamos dependía únicamente de gradientes de electrolitos y de otras moléculas, pues ha ido cambiando un poco, sobre todo con el hallazgo del glicocálix, que pues esto ya lleva muchos años, pero hemos tenido que replantear algunos conceptos que teníamos. Este glicocálix sabemos que es una matriz de glicoproteínas y proteoglicanos que se ubica sobre la célula endotelial y que en los pacientes en choque séptico se pierde, y eso genera alteraciones importantes en este tipo de patologías. De hecho, el modelo de Starling, que hablaba de que
el movimiento de líquidos iba a depender de la diferencia de presiones hidrostáticas y de presiones oncóticas entre el espacio intra y extravascular, pues ha cambiado con la aparición de o el descubrimiento del glicocálix. Entonces, aquí vemos una gráfica donde en la parte superior derecha, izquierda, vemos una conformación normal, donde lo importante y lo que quiero recalcar es que miren el espacio que hay por debajo del glicocálix, pero por encima de la célula endotelial. Es un espacio que debe estar libre de proteínas, que son los círculos grises. Esto va a permitir que haya una presión hidrostática que genere la salida de líquido, pero miren que la presión oncótica se genera a raíz de la diferencia que hay entre las proteínas que están por encima del glicocálix y el espacio por debajo del glicocálix donde no hay. ¿Qué pasa en las situaciones de choque? Se pierde la presión hidrostática y al perder la presión hidrostática hay un paso de proteínas hacia ese espacio que está por debajo del glicocálix. Y esa aparición de proteínas allí es lo que va a reducir la presión oncótica. Entonces, en el modelo anterior pensábamos que lo que teníamos que hacer era administrarle al paciente moléculas como albúmina de manera exógena para restaurar la presión oncótica, pero lo que sabemos ahora es que tenemos que restaurar la presión hidrostática, volver a evitar que haya proteínas por debajo del glicocálix, y esto es lo que nos va a permitir recuperar hemodinámicamente a nuestros pacientes. Entonces, vemos cómo lo que nos decía Guillermo al principio y que después reiteró Roberto, de reanimar de manera agresiva para recuperar las presiones hidrostáticas en el sistema cardiovascular es fundamental. Aplicado a la clínica, digamos que el ser humano se defiende en las situaciones de choque y genera algunos fenómenos de autotransfusión, logra un nuevo equilibrio en situaciones de choque y se sabe en algunos modelos de adultos que logra repletar su espacio intravascular aproximadamente con 500 mililitros. Que lo importante es restaurar la presión hidrostática y recalcar nuevamente la importancia tanto de la administración de líquidos como de la administración temprana de inotrópicos, que ya vimos cómo se puede hacer incluso por vías periféricas. Que de una vez nos quede claro que el uso de albúmina no hace repletar el espacio intravascular a partir del espacio intersticial, como siempre nos habían dicho, y por ende tener claro que tener niveles bajos de albúmina en el laboratorio no obligan a que tengamos que administrarla. Nosotros desde urgencias y continuando en cuidado intensivo con nuestros pacientes en estado crítico, lo que tenemos que hacer es optimizar la entrega tisular de oxígeno. Entonces sabemos que esa entrega de oxígeno depende de un componente dado por el contenido arterial de oxígeno, y ya nos hablaron de la importancia de tener terapias funcionales conservadoras y de optimizar la oxigenación en estos pacientes, pero tenemos la situación de mejorar el gasto cardíaco, y aquí lo que vamos a hablar con los líquidos es básicamente de mejorar la precarga, teniendo en cuenta que situaciones de contractilidad disminuida van a hacer que la administración de volumen deba ser un poco más conservadora. ¿Por qué tenemos que administrar líquidos en sepsis? Porque son pacientes que van a estar hipovolémicos por los fenómenos de fuga capilar, por la vasoplegia, por la pérdida de fluidos que puede estar asociada al proceso que causa la sepsis como tal, y que tenemos que optimizar las presiones de llenado a nivel cardíaco y el volumen estresado. El volumen estresado es de hecho el volumen que es capaz de generar presión sobre la pared vascular. Entonces ya habíamos visto la importancia de que allí haya un gradiente de presión hidrostática que se logre normalizar. Lo primero que debemos respondernos pues es si nuestro paciente está en choque. Esto suena lógico, pero es importante saber si está en choque o no, y saber la respuesta al volumen cómo va a ser. Esto no es fácil incluso en cuidado intensivo teniendo todas las herramientas de monitorización que tenemos. ¿Qué podemos hacer para saber si responde al volumen? Un buen examen físico y de allí en adelante lo que tengamos a la mano. Si tenemos una presión venosa central, pues hay que utilizarla. Si tenemos una línea arterial, pues mirar la variabilidad de los pulsos. Si tenemos sistemas de monitorización más avanzados, mirar la variabilidad de volumen sistólico. Y por último, y algo a lo que quiero enfatizar en esta charla, el uso de la ecografía en estos pacientes. Entonces, como lo mencionó Roberto, depende de dónde estemos. Si solo tenemos la clínica, pues entonces sabemos que los indicadores de una adecuada reanimación
irán dados por una disminución en la taquicardia, por una mejoría en la presión sistólica, por una mejoría en los pulsos centrales y periféricos, en el llenado capilar, en el gasto urinario, en el estado de conciencia de nuestro paciente. Si ya tenemos una presión venosa central, pues mirar las variaciones con la administración de volumen. Si tenemos una línea arterial, hacer la variabilidad de pulso. Y si tenemos ecografía disponible, poder hacer evaluaciones de la vena cava inferior y mirar su variabilidad con el ciclo respiratorio. El uso de la ecografía es sencillo. Todos los servicios de urgencias de adultos prácticamente lo están utilizando y en Colombia son muchos los servicios pediátricos que van pegados a un servicio de adultos y vale la pena entrenarnos y que los de adultos nos ayuden a poder utilizar adecuadamente esta herramienta. Con respecto a la utilización de bolos, pues ya Guillermo nos mostró la importancia de restaurar el volumen intravascular tempranamente, pero salió un trabajo ya hace unos 10 años que hicieron en África con niños en choque séptico, donde se dieron cuenta que la administración de bolos en estos pacientes aumentaba la mortalidad. Y esto ha hecho que nos preguntemos qué tanto volumen vamos a administrar en los pacientes sépticos. Aquí hay un trabajo de Lancet del 2019 donde los autores pues tratan de teorizar por qué se aumenta la mortalidad. Entonces, por un lado se habla de una hemodilución rápida que reduce la entrega de oxígeno a nivel tisular, se habla del impacto de la reanimación hídrica a nivel del cerebro. Ya hay unos modelos en cetoacidosis diabética donde se ha demostrado que una reanimación hídrica agresiva en la primera hora genera mayor edema cerebral y habría que mirar si en sepsis nos está pasando esto. Y por el otro lado, sabemos que la administración de ciertos cristaloides, sobre todo si es solución salina, genera hipercloremia, genera más acidosis metabólica, tanto a la luz de Henderson y Hasselbalch, que habría que pensar en una dilución del bicarbonato, como de Stewart, donde hablaríamos de la hipercloremia. Digamos que esta acidosis también se puede ver involucrada en una mayor mortalidad en estos pacientes. Ahora, la otra preocupación que debemos tener con la administración de líquidos es que, así como Roberto mostró que una terapia transfusional liberal aumenta la mortalidad en cuidado intensivo, la sobrecarga hídrica también aumenta la mortalidad en cuidado intensivo. ¿Cómo la vamos a evaluar? Entonces, clínicamente se habla de la evaluación de los estertores a nivel pulmonar y de la hepatomegalia. Aquí la invitación es a que auscultemos a nuestros pacientes y les palpemos el hígado antes de empezar la administración de volumen intravascular y estemos evaluándola constantemente. ¿Qué problemas tiene? Hay pacientes con patologías pulmonares que originan la sepsis, sobre todo en pediatría, o patologías abdominales que pueden hacer que los estertores y la hepatomegalia no sean tan fáciles de evaluar o de seguir. Y lo otro importante es mirar qué porcentaje de sobrecarga hídrica tenemos en nuestro paciente. Aquí lo importante es mirar qué ganancia tiene ese paciente de peso con respecto a su peso seco y asumimos que esto se debe a la administración de líquidos. Ya sabemos que una ganancia mayor del 5% después de que completamos 24 horas de reanimación se asocia con mayor mortalidad. Entonces, aquí vemos un trabajo argentino donde se ve el porcentaje de sobrecarga hídrica. Ellos tienen 3 grupos, uno de 0 a 5%, uno de 5 a 10% y otro por encima del 10%, y miran esos pacientes a las 24, 48, 72 y 96 horas. Y ustedes miran la relación entre los que sobreviven y los que fallecen. En los grupos donde el balance es negativo o está por debajo del 5%, pues no hay un impacto en la mortalidad, pero ya por encima del 5% empieza a haber una mayor mortalidad. Y lo otro es que miren cómo en la medida que van pasando las horas, si se mantiene ese balance positivo, la mortalidad pues va a ser mayor. Entonces, importante, después de 24 horas de reanimación tenemos que empezar a pensar en remover el exceso de líquidos en nuestros pacientes para tener mejores desenlaces. ¿Qué pasa desde el punto de vista fisiopatológico? Ese edema que nosotros vemos en los párpados, en las extremidades inferiores, en la hepatomegalia, en los estertores, es un edema que realmente afecta a todos los órganos y que nos lleva a una falla orgánica múltiple. Aquí vemos una curva ROC donde se demuestra cómo la sobrecarga hídrica se asocia con mayor incidencia de falla renal, mayor severidad y mayor mortalidad en los pacientes en cuidado intensivo. Entonces, con esto
no sabemos qué hacer, porque nos dicen por un lado hay que ser agresivos con la reanimación hídrica, pero ahora les estamos diciendo trate de no poner tantos bolos y de que su paciente no quede una sobrecarga hídrica. La campaña de supervivencia, la última que salió, entonces, como ya lo ha mencionado Guillermo y también lo esbozó Roberto, deja esa administración de líquidos dependiendo de la disponibilidad de cuidado intensivo. Si yo tengo una unidad de cuidado intensivo disponible, fíjense que es una recomendación débil con una calidad baja, debo administrar bolos de 10 a 20 mililitros por kilo, máximo 40 a 60 mililitros por kilo. Pero si no tengo disponible una unidad de cuidado intensivo, el marcador que me debe hacer administrar líquidos es la hipotensión. Si mi paciente está hipotenso, le debo poner bolos hasta 40 centímetros por kilo y nuevamente la recomendación es débil con una calidad que es baja. Si mi paciente no está hipotenso y no tengo disponibilidad de UCI, debería pensar en solo colocar líquidos de mantenimiento. Y nuevamente quiero recalcar la importancia de la charla de Guillermo, de tener la herramienta de poner inotrópicos por vía periférica y empezarlos más tempranamente. Ahora, esto tiene que venir asociado, como ya lo mostró Roberto, a empezar antibióticos tempranamente y a pensar en todas las terapias adyuvantes que pueden hacer que la mortalidad sea menor. ¿Qué líquidos vamos a utilizar? Entonces, la recomendación es utilizar cristaloides y evitar la solución salina normal. ¿Por qué? Porque la solución salina normal se asocia con mayor acidosis metabólica hiperclorémica, con mayor respuesta inflamatoria sistémica, con más coagulopatía, más incidencia de falla renal y se asocia con mayor mortalidad en estos pacientes. Como ya lo mencionamos desde el punto de vista fisiopatológico, actualmente se ha controvertido mucho el uso de la albúmina y vamos a ver que a la luz de la evidencia pues tampoco hay mucha evidencia que nos avale su uso. Entonces usar albúmina al 5% definitivamente no hay evidencia a su favor, se deja para algunas situaciones especiales al interior de la unidad de cuidado intensivo y definitivamente no en las fases iniciales. Y los coloides hipertónicos como la albúmina al 20%, que es la que tenemos disponible en Colombia, pues definitivamente no es recomendable. Aquí vemos dos trabajos importantes, uno es el SAFE, donde se compara albúmina contra solución salina y eso que ya hemos dicho que la salina aumentaba la mortalidad, y fíjense que comparado contra el cristaloide que peor desenlace tiene, la albúmina no muestra diferencias en sobrevida. Este trabajo es hecho con albúmina al 4% y la mortalidad se evaluó hasta 28 días. Y aquí vemos el Albios, que es un estudio italiano donde ellos utilizaron albúmina al 20% y donde buscaban niveles de albúmina por encima de 3, y ahí se vio que tampoco había diferencia en términos de sobrevida. Ellos incluso hicieron el seguimiento hasta 90 días. Entonces, la recomendación actual, utilizar cristaloides en la reanimación inicial, y cuando se escoja el cristaloide, utilizar soluciones balanceadas. Eso quiere decir lactato de Ringer o Plasma-Lyte. La relación de precio actualmente, una bolsa de lactato de Ringer en Colombia está alrededor de 2.000 pesos, que son como 50 centavos de dólar, y el Plasma-Lyte está en 10.000 pesos, que son más o menos unos $2.50. Entonces, es una diferencia importante, pero con el tiempo uno esperaría que el Plasma-Lyte empiece a ser mucho más económico y de pronto hacia el futuro sea el líquido que empecemos a utilizar. Entonces, tener en cuenta que la precarga es fundamental en la reanimación de nuestros pacientes, que es difícil evaluar quién va a responder al volumen y que es importante evaluar la parte clínica, pulmonar, abdominal, que ya hemos visto. Una invitación a que cuando estemos reanimando pacientes en choque séptico estemos al lado del paciente todo el tiempo, porque si yo voy a poner un bolo de líquido, si quiero ver la respuesta, yo no puedo volver media hora después, yo tengo que estar al lado del paciente y estarlo examinando y evaluando la respuesta a esa administración de volumen. Los bolos definitivamente, si está hipotenso el paciente, pensar en bolos de 10 a 20 centímetros por kilo en 30 a 60 minutos. Siempre le preguntan a uno, bueno, le ponemos 10, le ponemos 20, entonces pues eso se resuelve fácilmente porque cuando yo ordeno un bolo de 20 por kilo, a la mitad del bolo pues voy en 10 por kilo. Entonces si estoy al lado de mi paciente y ordeno un bolo de 200, cuando vaya en 100 centímetros puedo estar haciendo evaluaciones clínicas. Si tengo disponibilidad de cuidado intensivo, pues puedo ser un poco más liberal con la administración de líquidos. Tener en cuenta la sobrecarga hídrica como un marcador de mortalidad en estos pacientes. Hay que evitarla y hay que estar pendientes de pesar a nuestros pacientes y de los balances hídricos desde que llegaron al hospital, de los balances hídricos si fueron a salas de cirugía, por ejemplo, para no superar ese 5% después de las 24 horas.
y abogar por el uso de soluciones balanceadas. Como les digo, en la literatura se habla de lactato de Ringer y Plasma-Life, y esperar pues esa evidencia hacia dónde va a ir. El fútbol definitivamente nos une en Latinoamérica, a mí me gusta mucho y siempre he tenido gran aprecio por la selección argentina, así no estemos muy bien ahorita, pero bueno, muchas gracias y quedamos pendientes para el foro. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su participación, por sus conferencias, que nos enriquecen y que además nos invitan como a una práctica clínica mucho más consciente y mucho más racional. Sin más preámbulos, entonces quisiera dejarlos con el doctor Pablo Vázquez, quien va a moderar nuestra sesión de preguntas. Nuevamente, muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la sociedad por la invitación. Felicitaciones a Guillermo, a Roberto y a Otto. Realmente fueron unas conferencias muy interesantes, muy educativas. La primera pregunta que todos tenemos es esta cosa del desaprender que nos ha costado tanto trabajo. Quisiéramos conocer en su experiencia personal estos últimos 10 años qué han desaprendido, para que, sobre todo para las generaciones nuevas, que ellos llegaron ya a este mundo en que todo es incierto y que la medicina es personalizada, ¿cómo hicieron ustedes para desaprender? ¿En qué cosas tuvieron que pelear para desaprender en sus grupos? Para que ellos hacia futuro tengan esas herramientas y puedan, digamos, seguir el camino que ustedes han tomado en algunas cosas y en donde se hayan equivocado. Si quieren, empecemos por Guillermo, que es pues, el que hizo su primer. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me parece, Pablo, una pregunta muy interesante y divertida al mismo tiempo. Creo que apunta al paradigma de la medicina, ¿no es cierto?, y de la historia de la medicina, y creo que la sepsis representa un ejemplo claro en esto. Hay muchos ejemplos dentro de la historia de la medicina, desde, bueno, la diabetes en un momento se trataba con azúcar, justamente porque se establecía que la pérdida de azúcar por orina debía reponerse nuevamente. Esto era en la época que el doctor Javornisky estaba haciendo la residencia, pero a mí ya no me tocó esa parte. Otro ejemplo más reciente es cuando acostumbrábamos a dormir a los niños boca abajo, ¿no es cierto? Creo que yo dormía boca abajo y ahora la evidencia ha demostrado lo contrario. Y creo que la sepsis es un ejemplo paradigmático en distintos aspectos que venimos analizando. Uno es el que ha expuesto Otto, ¿no es cierto?, la permanente discusión en relación a la administración de fluidos. Y si hay algo que yo he desaprendido, esa palabra me gusta, es en ser muchísimo más cauteloso en la administración de fluidos en pacientes que entran con diagnóstico de shock séptico. Recuerdo no hace mucho tiempo de estar con jeringas expandiendo por 2 accesos vasculares distintos y administrar en los primeros 15 o 20 minutos hasta 100 mililitros por kilo, ¿no? Y también una observación en pacientes, sobre todo grandes, adolescentes o pacientes con antecedentes o cursando enfermedades oncológicas que reciben tratamientos con drogas antraciclínicas y que tienen ya tal vez un corazón no tan resistente, verlos en el transcurso del tratamiento empeorar y tolerar muy mal el volumen. Entonces creo que, por citar un ejemplo, las nuevas generaciones tienen que ser muy cautelosas en este punto, revisar clínicamente a los pacientes con muchísima más frecuencia y con muchísima más atención por decir algo, ¿no? Mil gracias, Guillermo. Roberto, dime tú, yo sé que tienes muchas historias. Me hacía acordar recién, Guille, realmente espectacular. Yo vuelvo de Buenos Aires al lugar donde estoy, que es en el norte de Argentina, cerca de Paraguay,
y venía con ese paradigma del volumen, volumen y volumen. De hecho, nos conocían a los terapistas porque en los años 90, de donde íbamos, era porque había salido todo en distintos lugares y en libros, era volumen, 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 y andábamos volumen, volumen, volumen. Entonces llego acá, y lo primero que llego con todo, con el título de terapista intensivo, formado en el Garrahan, me entra un niño, entró volumen, 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 y a los 20 minutos lo tenía que poner en respirador porque le había hecho un edema agudo de pulmón. Todas esas cuestiones, es cierto, como vos decís, desaprender, empezar a esta cuestión de que creemos que la medicina tiene una receta de cocina y con esa receta de cocina nos sirve absolutamente para todo, y en eso nos hemos vuelto un poco autómatas en el sentido de no observarlo al paciente. Entonces, esta es tu pregunta y para el resto y el aprendizaje, es decir, como yo le digo a los estudiantes de medicina, déjense sorprender por el paciente, dejen que el paciente los vaya guiando, dejen que el paciente les vaya diciendo lo que necesita. Ustedes tienen una ayuda en cuestiones que cómo pueden hacerlo, pero eso que decía Otto, lo expandí, me puede ser, porque por ahí es un chiquito con dengue y necesita más líquido, pero le escucho los pulmones a ver cómo están, escucho el hígado, miro a ver cómo están, hago el examen físico, miro si realmente, o sea, hay cosas nuevas y sobre todo lo nuevo, en los años 80 nosotros nos asombramos que podíamos empezar a ver la hemodinamia, en los 90 que empezaron a aparecer todas las interleuquinas y parecía que se nos solucionaba todo, porque en el primer decenio nos decían, si usted hace esto y después ya nos daban la hoja de ruta, bueno, listo, ya no estaba mal, y después nos olvidamos que no sabíamos hacer el diagnóstico, y ahora nos empiezan a decir, miren, está todo muy bien el diagnóstico, pero pueden haber ese paciente puede tener muchas formas, y ustedes de esas muchas formas de presentación también tiene que tratarlas de forma distinta. Entonces, dejarse sorprender por el paciente, acompañar. La medicina es hermosa y muchas veces es muy estresante, pero lo más importante es ver qué es lo que necesita el paciente, y no tanto lo que necesita nuestra cabeza, sino lo que necesita el paciente. Y gracias, Roberto. Otto, ¿alguna otra experiencia? No, yo creo que lo que han mencionado Guillermo y Roberto es muy bonito y resume, creo que la pregunta que querías responder. Yo, a lo que menciona Roberto, de dejarse sorprender por el paciente, lo que le digo a los residentes es: aprenda a conocer su paciente y sepa individualizarlo, porque no todos son iguales, y hay pacientes que hay terapias que responden bien, otras no tanto, y a veces insistimos en que tiene que ser la terapia que yo quiero, así él me esté mostrando que esa no es la que le sirve. Entonces, individualizar los pacientes, aprender de ellos, pues que Roberto lo dijo mucho más bonito, que es dejarse sorprender de ellos. Y yo creo que una cosa importante es tener claro que esto no es de extremos, esto no es de, pero entonces al fin le pongo bolos o no. No, sí hay que ponerle volumen, pero no tengo que irme al extremo de poner una cantidad de volumen muy rápido, pero no quiere decir que no le voy a poner. Por ejemplo, lo decía Roberto con los esteroides. Con los esteroides ha habido una discusión larguísima de si sí, de si no, que si sí hay mayor sobrevida, que si no, que le mejora la hemodinamia, pero al final se muere igual, que es que el riesgo de inmunosupresión. Y fíjense la recomendación en que va. Está en choque refractario, utilícelo, y creo que todos lo hacemos, pero cuando ya vea que salió el choque, quítelo, y quítelo rápido y quítese efectos adversos rápidos. Con la terapia transfuncional pasa lo mismo, o sea, esto no es de extremos de sí o no, es de buscar puntos medios de acuerdo a lo que nuestro paciente nos pide. Muchas gracias a los tres, muy interesante oírlos y mostrarle a la gente que realmente hemos tenido que desaprender y que digamos que es parte de la medicina y es muy importante. Oyendo a Guillermo hablar un poquito fuera de cámaras, él nos contaba la historia de los vasoactivos periféricos en su hospital. Quisiera preguntarte, en esa experiencia de cómo fuiste construyendo que la gente empezara a aceptar los vasoactivos periféricos, como tú mismo lo viste en la encuesta, todavía tenemos muchas dificultades, y
No sé si de pronto hay algún punto práctico, digamos, de la dilución, de eso que mostraste, de marcarlo bien, que te haya pasado alguna chanza, que tú digas, esto hay que enseñarles para que no les pase porque a mí ya me pasó. No sé si tienes algo que nos puedas como ayudar, porque tenemos muchas dificultades para que la gente empiece a utilizar los vasoactivos periféricos aún. Bueno, sí, me parece una excelente pregunta y reflexión. La realidad es que hay algo construido que hay que revisar, que es el concepto general de que la medicina de emergencias y crítica en pediatría ha sido escrita históricamente por los intensivistas. Primero porque la especialidad de emergentología pediátrica es una especialidad nueva en el mundo y más aún en Latinoamérica. Así como la terapia intensiva en su momento, desde el punto de vista histórico, fue escrita por los anestesistas. Y esto hay que ir como rearmándolo. Entonces, el intensivista es una persona que está capacitada por experiencia a colocar un acceso vascular central, y entonces esto ha sido escrito de esta manera a lo largo de décadas. La realidad es que la experiencia y la evidencia comenzó a demostrar que uno no puede dejar pasar minutos valiosos en enfermedades como la sepsis, que son dependientes del tiempo, y que hay una inconsistencia entre la colocación, el tiempo necesario y la habilidad necesaria para colocar un acceso vascular central y lo que los protocolos internacionales pretenden de metas a ser cumplidas en determinadas fracciones de tiempo. Hay una incoherencia en esto. Entonces, la realidad nos estaba mostrando de que no estábamos cumpliendo primero con las recomendaciones, y en segunda instancia hay temor a que la extravasación de estas drogas provoque severos daños. Es decir, en esta balanza estábamos poniendo el daño a la extravasación versus la posibilidad de recuperar la perfusión de órganos antes posible, diciéndolo de una manera poco ortodoxa, era tal vez, se ponía en una balanza perder que se ampute un dedito de la mano versus la vida del paciente. Entonces, la evidencia hoy demuestra que las lesiones por extravasación de drogas vasoactivas dependen del tiempo. Mientras más tiempo sean infundidas por accesos vasculares periféricos, existen más posibilidades. Sin embargo, no se han reportado casos severos. Nosotros, en la experiencia personal, hemos tenido, no en un caso de shock séptico, sino en un paciente en paro cardiorrespiratorio que se le colocó una vía intraósea y que se le infundió un goteo de adrenalina por la vía intraósea, y que esa vía se perdió, hubo una extravasación y hubo una lesión severa en esa pierna en una situación crítica. Pero no en el caso de la sepsis. Volviendo a tu pregunta, y para ser breve y concreto, el trabajo en equipo resulta lo más importante, y estoy hablando de trabajar en conjunto con el paciente, con el intensivista y con el equipo de enfermería. Acá, en la experiencia en el hospital donde yo trabajo, el equipo de enfermería ha sido fundamental para poder cuidar y monitorizar el estado del acceso vascular. En términos concretos, preguntarle al enfermero, ¿te parece que por este acceso vascular podemos colocar el inotrópico? Bien, lo colocamos. Después fijamos ese acceso vascular con cinta transparente para que cualquier edema o cualquier reacción local pueda ser rápidamente, objetivada. Luego, estar atento a los síntomas que presentan los pacientes, si sienten dolor, si sienten alguna manifestación, para interrumpir el goteo inmediatamente. Y por último, la realidad de lo que nos pasó a nosotros, y esto es algo totalmente personal, nosotros empezamos por sentido común a diluir
en 3 o 4 partes la concentración que se utilizaba normalmente por accesos vasculares centrales. Pero esto fue una cuestión de sentido común. Posteriormente, varios años después de que nosotros estábamos utilizando esto, el American College of Critical Care Medicine publica, digamos, tibiamente, sugiere tibiamente una dilución en 10 partes. Pero nosotros no lo hemos hecho porque no hemos tenido malas experiencias con nuestra dilución, pero sí creo que a la hora de colocar inotrópicos por vía periférica hay que trabajar en conjunto con el equipo de enfermería, con un equipo de enfermería lo más entrenado posible. Y también, mientras hacemos eso, uno puede pedirle al intensivista que empiece a trabajar en la colocación de un acceso vascular central, porque esto no solamente nos va a permitir administrar drogas, sino nos va a permitir lo antes posible iniciar un monitoreo más objetivo del paciente. Muchas gracias, Guillermo. Pablo, una cosita que lo que decía, me hace acordar mucho de esto que decía Guillermo. En el 2008 nosotros hicimos con la Sociedad Argentina de Pediatría, hicimos el primer curso online. Era toda una cuestión nueva que hacíamos. Empezamos a trabajar en shock. Y una de las cuestiones que conseguimos fueron videos de Carcillo tratando pacientes en shock. Nos mandó él, filmó y nos mandó. Y muchos de los pacientes que no estaban intubados. No estaban con asistencia respiratoria y muchos recibiendo noradrenalina sin estar intubados. Unas discusiones enormes porque la norma era paciente, primero se intubaba y después no podía existir un paciente que estuviera con noradrenalina y que no estuviera intubado. Y de hecho a mí me pasó en el servicio, todavía me lo reclama hace casi 20 años una de las médicas, que se acuerda que una vez le puso noradrenalina y no estaba intubado, y al otro día yo vengo y pregunto por qué no está intubado, y me lo recuerda cada vez que estas cuestiones de desaprender, la gente, todos en general, no solamente la parte médica, pero aún más la parte médica, esto que decía Guille. Nosotros tenemos una formación académica, pero también formación social. Y muchas veces aprendemos por lo que nos pasa a nuestro alrededor. Lo que dicen los cientistas sociales, esta representación social de cómo debe ser la vida, o este imaginario social, hace que nosotros muchas veces hagamos cosas en base a eso, lo que pensamos, pero lo que aprendimos en nuestro servicio. Nuestro servicio trabaja así y así se hace. Creo que el consejo general para todos los que puedan ir cambiando, primero es escucharlo, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se refugian en esa zona de confort y en ese imaginario social? Y segundo, trabajar en equipo, que lo peor que pueden hacerle es venir a enfrentarlo y a castigarlo porque están haciendo acá. Nosotros tenemos un dicho muy parecido acá, porque vivimos cerca de una zona rural, cuando uno le quiere pegar a los bueyes, la vaca se queda dura. Entonces lo peor que le puede hacer es venir a castigarle, porque le castigáis, la vaca va a quedar dura, no va a hacer absolutamente nada, no va a cambiar absolutamente nada. Entonces en eso también tenemos que aprender en esto, a escuchar a la persona que está haciendo por qué lo hace. Muchas veces lo hace convencidísima de que está haciendo bien y no por una cuestión de... Entonces cuando nosotros queremos cambiar, el primer paso, trabajar en equipo, como decía Guille, escuchando a ese otro que queremos cambiar. Mil gracias, Roberto, muy claro tu mensaje. Otico. Una sola cosa, no hay nada más complicado que ponerle un central a un niño que está choqueado. Entonces, si yo a ese niño cuando le vaya a poner el catéter, ya tengo unas venas periféricas con algo de líquidos intravasculares y un inotrópico por vía periférica que claramente va a mejorar la hemodinamia, creo que la posibilidad de que el catéter sea exitoso es mucho más alta y como lo dicen Roberto y Guillermo, sí, el trabajo en equipo es fundamental y hacia eso tenemos que apuntarle en todas partes. Pablo, yo quisiera apuntar algo ahí en relación a lo que acaba de mencionar Otto, y es, a veces en los servicios de urgencias nos dejamos como mucho descrestar por los accesos, por los catéteres venosos centrales, y se nos olvida que el real acceso de emergencia es el acceso intraóseo.
un acceso intraóseo, el éxito de chance en el primer intento es superior al 90%, mucho más alto que el del catéter venoso central. Es un acceso que es mucho más económico que los accesos venosos centrales, el riesgo de bacteremia es menor, el tiempo en el que le voy a estar poniendo los líquidos, los antibióticos y los vasoactivos a este paciente se reduce. Entonces ese también es otro mensaje muy importante. La terapia inicial puedo brindarle de una manera muy adecuada si no tengo venas periféricas buenas, también por un acceso intraóseo y no dejarnos como descrestar mucho por el catéter venoso central. Bueno, perfecto. Absolutamente de acuerdo con todos. Creo que estamos yendo hacia el mismo camino, pero pues sí va en contra de lo que nos enseñaron y nos ha tocado desaprender. A propósito de eso, una pregunta que va un poco hacia Otto, pero puede contestarla el que sepa la respuesta. Una cosa que hace mucho tiempo he oído de los grupos es toda la recomendación del cambio de después del estudio FIST ha sido que los bolos probablemente no son útiles. Y han puesto esta cuña tanto en el PALS como en campaña de supervivencia, y es, si no tienes UCI no uses bolos, pero si tienes UCI sí usa bolos. Entonces la pregunta es, ¿eso a qué hace referencia? O sea, ¿quiere decir que tengo una UCI ya cerca? ¿Quiere decir que ya estoy monitorizado? ¿A qué hace referencia? Yo realmente, las pocas veces que me han preguntado, no he podido contestarlo. No sé si a ustedes les ha ocurrido algo o hicieron parte de esos grupos o saben de dónde sale. En lo personal, pues no tengo la respuesta. Bueno, difícil. A mí me parece un poco temerario, como lo decía, irnos al extremo de decir que no le vamos a poner ni un solo centímetro de bolo a un paciente. Creo, muy respetuosamente. ¿Qué veo que es claro? Que si el paciente está hipotenso hay que ponerle bolos, ¿sí? A mí, como dice Pablo, también me llama la atención eso de UCI disponible o no disponible, ¿qué es? Entonces, si yo estoy a 500 kilómetros de una UCI, entonces me meto en el algoritmo de no disponible, pero si tengo un centro de referencia a 1 hora me meto en disponible, no sabría responder esa pregunta. Yo creería que esa recomendación debería ir más. Así que el paciente está hipotenso, definitivamente va a necesitar volumen y va a necesitar que rápidamente le empiece inotrópicos. Yo creo que hay que ponerlos al tiempo. No me puedo poner con eso de que cuando complete los 3 bolos, si sigue choqueado, porque ahí pierdo 1 hora. Y en el paciente que no está hipotenso, sí creo que hay que administrar volumen. Yo trabajo principalmente en una unidad cardiovascular. Y entonces, como trabajo en una UCI cardiovascular, pues hace rato no pongo un bolo de 20 por kilo, porque los cardiópatas me han enseñado que uno pone de 5 a 10. Y yo pongo bolos de 5 a 10 y los voy evaluando, y uno con el tiempo se da cuenta que a veces no necesitaba tanto volumen. Yo creo que sí hay que poner bolos, independientemente de la disponibilidad de una UCI, que si el paciente no está hipotenso, de pronto debería ser un poco más conservador con esa terapia, pensar en un bolo de 10 por kilo, de pronto en una media hora. Una cosa que no se habló y que también se está investigando es el impacto de la velocidad del bolo sobre el glicocálix, porque parece que también lo puede dañar. Entonces yo creo que sí hay que poner, que de pronto hay que poner 10 por kilo, estar al lado del paciente, pero que si el paciente está hipotenso, es un paciente donde tengo que ir de pronto con una administración un poco más agresiva de líquidos, con una administración inicial de inotrópicos, y creo que no respondí la pregunta, pero dejé algunas reflexiones. De pronto Roberto y Guillermo me puedan ayudar. Te cuento con una anécdota. Tengo una anécdota. Lo que pasa que si pongo a contar las anécdotas de todas las veces que Boca le ganó a River y los campeonatos que le dejó afuera, podemos estar, no sé, 2 congresos más. Pero bueno, vamos a las anécdotas concretas. En el año 2010 se hace el Congreso del Bicentenario de la Sociedad Argentina de Pediatría, y le invitamos se hicieron las jornadas y le invitamos a Joe Carcillo. Y nosotros teníamos listos el trabajo de epidemiología, pero cuando hacíamos la presentación veíamos que se nos morían más, teníamos más mortalidad en aquellos que le habíamos pasado más líquidos que menos líquidos. Y nos dio vergüenza presentarlo, porque dijimos, no, porque todavía no había aparecido el trabajo de Fish. Entonces, realmente nos dio vergüenza, y de hecho el trabajo que nosotros lo tuvimos terminado en el 2008 recién se publicó en el año 2019,
porque siempre nos quedó esas dudas, hicimos muchas búsquedas. Entonces, es cierto lo que dice esto Otto, es estar al lado del paciente. Si uno considera que le tiene que pasar, le pasa y lo controla, y lo mira. Y el contexto, por eso esto de dejarse sorprender y dejarse llevar por lo que necesita el paciente, porque uno es que el paciente, nosotros lo veamos, viene de la calle con la madre y lo atendemos. Y otro que nos lo derivaron de otro hospital que posiblemente en ese otro hospital ya le pasaron mayor cantidad de líquido. O sea, no hacer una cuestión automática, sino ver a ver qué me parece. Y si de último a mí me quedan dudas, porque las dudas nos pasan absolutamente a todos, hago esto que decía Otto, en lo personal lo hago, pruebo, me pongo al lado, miro a ver si con 5, con 10 mililitros mejora o no mejora. Si veo que no mejora, es porque ya estoy llegando a un límite. Y yo no soy muy bueno haciendo ecografía, pero si tengo alguno que sea bueno haciendo ecografía, y tengo tengo el ecógrafo acá en el servicio, pero yo soy un desastre haciendo ecografía. Pero le digo a algunos de los residentes, mirame por favor la cava, mirame a ver cómo está. Y si él me dice, no, mira, todavía te da para darle volumen, o no, o está muy llena, también esas son cuestiones que me permiten a mí trabajar. Pero no como una cuestión automática de decir, el algoritmo hace así. En este de desaprender, el tema de desaprender que esta receta de cocina que hacíamos antes simplemente es un apoyo para nuestras decisiones, pero no tiene que ser seguida exactamente. Esto es como cuando nuestras madres o abuelas hacían la comida y todavía nos acordamos, y cuando nuestra señora o esposa nos quiere hacer una comida, no tiene nada que ver con la que hizo mi mamá o mi abuela. Entonces vienen las peleas. Bueno, esto tiene una cuestión que ver así. Así que es estar al lado del paciente. Ahora lo dejo a Guille, que se acuerda de Boca River en los últimos 10 años nada más. Bueno, yo soy una persona seria y no discuto con equipos de fútbol que dejaron de existir desde diciembre del 2018. Dicho esto, me gustaría contarles que cuando apareció el estudio FIST, yo le escribí muy compungido varios correos al doctor Joseph Carcillo. Y primero hay que remontarse a la historia de por qué indicamos tantos fluidos. La indicación de altas cantidades de fluidos y rápido proviene de un estudio del grupo de Carcillo, del cual se agarraron la mayoría de las sociedades científicas durante 15 o 20 años, y si bien era un estudio importante desde el punto de vista metodológico, tenía muy pocos pacientes. Cuando la doctora Micran publica el trabajo, es criticada básicamente porque se decía que su población era una población muy particular. Los chicos tenían malaria, el 60% de los chicos tenían malaria, un 30% de los chicos tenían anemias severas, básicamente por paludismo, valores de hemoglobina menores a 5, y acidosis metabólica severa. Sin embargo, cuando se hizo el subgrupo, el análisis estadístico, y se analizaron los subgrupos, no hubo diferencias. Con lo cual, a través de una difícil introducción de esta problemática, comienzan a aparecer un montón de trabajos que empiezan a apoyar la teoría de Mitran, y entre el 2017 y el 2020, todas las sociedades científicas terminan tomando este trabajo de manera paradigmática para decir, seamos más cautelosos con el volumen. La gran pregunta acá es, ¿dónde está el punto justo con cada paciente? Y como diría el doctor Jabornisky, las guías de atención no son recetas de cocina, nosotros no podemos adecuar a nuestros pacientes a las guías, sino que al revés, las guías deben adaptarse a cada uno de nuestros pacientes. No hay enfermedades, sino hay enfermos. Entonces el punto justo hay que tratar de minuciosamente valorarlo clínicamente, y tenemos un aliado ahora, que es la ecografía. El ultrasound pasa a ser ahora una herramienta vital a los pies del paciente. Entonces, esto permite ver contractilidad, permite ver el diámetro de la vena cava inferior y permite poder
dirigir la terapia de fluidos de manera un poquito más objetiva. Y ahora, respondiendo a la pregunta inicial, yo ensayé una respuesta en función de a qué se refieren o cómo interpretamos nosotros tener acceso a cuidados intensivos. ¿Tener acceso a cuidados intensivos significa que en mi hospital yo tengo cuidados intensivos? ¿O significa que yo puedo estar en una ciudad y tengo un hospital a 10 minutos que tiene cuidados intensivos? Yo interpreto que eso es acceso a cuidados intensivos. Yo interpreto que si viviendo en la capital federal, en Buenos Aires, Argentina, los hospitales de la capital tienen acceso a cuidados intensivos, porque yo puedo iniciar las medidas de la primera hora, poner inotrópico por vía periférica, fluidos, y subirme a una ambulancia, y con estas medidas acercarme a una unidad de cuidados intensivos. Ahora, si tenés que conseguir un helicóptero, si tenés que trasladar a un paciente durante 4 o 5 horas, ahí está la dificultad. Entonces, las recomendaciones actuales nos están diciendo, ojo, seamos muy cautelosos. Si vos tenés posibilidad de que tu paciente logre ingresar a cuidados intensivos para que ese fluido que vos le colocaste pueda ser removido a través de técnicas de diálisis, el paciente pueda ser invadido y medido desde el punto de vista de la hemodinamia de manera objetiva, entonces dale, ponele un poquitito más de fluidos. Ahora, si vos no tenés ese acceso, ellos consideran que si el shock está descompensado, si hay hipotensión arterial, bueno, que te claves en 40 y que vayas con los inotrópicos. Aseguremos una precarga, que el ventrículo tenga que mandar para afuera y rápidamente los inotrópicos, salvo que el paciente esté con diarrea, que esté vomitando, que tenga diarrea, entonces bueno, reponemos. Pero si vos metiste 20, 40, 60 mililitros por kilo, 20 a 40 60 mililitros por kilo, tenemos una precarga considerable como para poder colocar los inotrópicos. Parate ahí. Ahora, si vos no tenés shock descompensado, no tenés hipotensión arterial, entonces el paciente tal vez requiera un goteo de fluidos que vayan despacito reponiendo, y tal vez cuando vos creas que clínicamente tu paciente tiene una precarga adecuada, tal vez es mejor que coloques inotrópicos por vía periférica, que coloques más fluidos. Por lo menos en mi cabeza lo construí de esta manera y es la respuesta que intento dar. Obviamente en el hospital donde yo trabajo tengo estos recursos y entonces nosotros entre 40 y 60 es lo que hacemos. Pero vuelvo a esto, el punto justo con nuestros pacientes. Guillermo, muchísimas gracias. Roberto, Otto, realmente creo que hemos aprendido mucho hoy, creo que nos quedan más dudas que respuestas y eso quiere decir que aprendimos. Ojalá aprendan a desaprender, que nos cuesta mucho y no sé muy bien cómo enseñarlo, pero hay que por lo menos vivir del ejemplo. Creo que ustedes son un gran ejemplo de personas en manejo de la sepsis y la adaptación que hemos hecho en los años. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Laura, mil gracias por esta invitación que ha sido tan interesante. Nos vemos. Saludos a todos. Todos, que estén muy bien.